tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. En mi sector estamos con un calor terrible, así que nos toca andar agarraditas del cabello y con la ropa más ligera. Hoy estamos en el video número 4 del calendario de Adviento. Y vamos a tejer unas lindas pantuflas con diseño de reno. Para quienes me pedían en un video que hace mucho tiempo compartí, que eran las pantuflas de la abuelita, me decían que está muy oscuro el video, que no veían bien, algunas sí lo veían, en fin. No hay ningún problema. Quienes no pudieron divisar bien ese video, pueden ver este de acá que voy a hacer hoy y tejerlo, porque es la misma base, es la misma pantufla, lo único que cambia es el diseño, así que manos al tejido. Los materiales que voy a usar para tejer estas lindas pantuflas son 90 gramos de lana jazmín en color durazno, un poquito de lana roja, igual jazmín, y también voy a usar un poco de lana jazmín en color café. Para el relleno vamos a usar un poco de plumón. Vamos a tejer con un par de agujas 4.5. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera, separadores de puntos. No me puede faltar una cinta métrica y 2 pares de botones. Estos son como de coquito para poner sus ojos. Para tejer estas lindas pantuflas vamos a montar 44 puntos. El largo va a ser de 25 centímetros en total, que da a un pie de número 37-38. Para que ustedes puedan definir cuál va a ser el largo, simplemente se van a medir el pie desde la punta, desde el dedito hasta el talón. Y ahí van a saber cuál es la medida en centímetros. Entonces vamos. Preparo el primer nudito, que sería el primer punto. Y montamos los 44 puntos. De esta manera. Paso, lazada, saco el hilo y monto a la aguja. Lazada, saco el hilo, monto a la aguja. Lazada, saco el hilo y monto a la aguja. Lazada, paso el hilo y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo y monto a la aguja. Así de fácil. Lazada, saco y monto a la aguja hasta completar 44 puntos. Una vez que tengo 44 puntos, vamos a tejer 12 vueltas de punto elástico. Un derecho, un revés. Empezamos. Esta es primera vuelta, el primer punto lo vamos a tejer al derecho. Así. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés hasta terminar la vuelta. Una vez terminada mi primera vuelta, volteo. Y a partir de esta segunda vuelta, el primer punto lo paso sin tejer. Y donde está derecho, tejo el derecho, y donde está revés, revés. Entonces, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Termino mi vuelta y completo 12 vueltas de la misma manera, con punto elástico. Ya nos vemos.
Una vez que tenemos 12 vueltas de punto elástico, un derecho, un revés, esta vuelta la vamos a tejer toda al derecho, así. Derecho. Una vez terminada la vuelta anterior todo al derecho, he seguido con la siguiente vuelta tejiendo los primeros 14 puntos al derecho. Acuérdense que a partir de aquí todo va a ser al derecho, excepto el punto número 15, ¿sí? Aquí voy a poner una marquita para saber que en ese punto todo va a ser tejido al revés. Pero ojo, el punto revés lo vamos a tejer solo en las vueltas pares. En las vueltas impares, no. Entonces, aquí ya he tejido el punto revés y vamos con 14 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Al derecho. El punto 15 vamos a tejer al revés. Así. Y los 14 puntos que restan de este lado, todos al derecho. Bien, amigas, me adelanté de nuevo tejiendo la vuelta siguiente, que es todo al derecho. Ahora volvemos a la que sigue y me adelanté también a tejer 14 puntos y aquí donde está la marquita, el punto del revés. Y luego los 14 que vienen van al derecho. Así. Estas son las pantuflas más fáciles que ustedes pueden tejer. Y es súper rápido de terminar. Aquí viene punto al revés y el resto punto al derecho. De este lado, que sería luego el derecho de nuestra pantufla, ustedes ven que el punto al revés va formando una cadenita, ¿sí? Y precisamente esas cadenitas de este lado son las que van a determinar el espacio para el pie y el modelo de la pantufla. Entonces, vamos a terminar tejiendo de la misma manera. En las vueltas impares van a tejer 14 puntos al derecho, 1 al revés, 14 al derecho y 1 al revés. Y las vueltas pares solo derecho, ¿sí? Esto lo van a repetir por 64 vueltas, lo que unido con las 12 vueltas de elástico nos dan el total de 25 centímetros. Les dejo de tarea. Bien, amigas, ya he tejido 64 vueltas que unido con el elástico me salen 25 centímetros. Ahora vamos a cerrar nuestra pantufla para luego hacer el diseño. Entonces tomo el primer punto, tomo el siguiente, lo tejo y monto el anterior. Paso y monto el anterior. Así. Aquí se nos facilita porque todos los puntos están al derecho. Entonces cerramos en ese mismo sentido. Así. Así.
así. Tejo el uno y monto el anterior. Tejo uno y monto el anterior. Y así terminamos todo el borde. Una vez cerrado todo, he dejado la cantidad suficiente de hilo para poder unir. Vamos a sacar estas marquitas porque ya no las voy a usar. Voy a ayudarme de mi aguja lanera para unir. Vamos a unir entonces por aquí. Voy a tomar cada cadenita para que quede bien. Por aquí. Así. Ahí. Por acá. Así vamos uniendo, pero solo hasta llegar aquí al punto revés que forma la cadenita, ¿sí? Hasta ahí vamos a unir, porque esta parte unimos pero en forma redondeada. Una vez unida esta parte, vamos a unir la parte del talón, pero lo vamos a hacer así, pasando por cada cadenita con punto hilván, así. Ahí. Llegamos a la última puntadita, al último espacio. Y aquí vamos a encarrujar. Solo esta parte del talón, no lo de acá. Ahí. Así. Damos vuelta al tejido para igualar este punto con el de este lado. Así. Miren qué bonito queda. Así.
ahí. Para que coordine cada punto. ¿Sí ven? Entonces ahora paso hacia el otro lado y simplemente vamos a rematar. Procuro que esta parte esté bien cerradita para que se vea bien terminado. ¿Está bien? Y listo. Vamos a perder por aquí mismo el hilo. Y eso es todo. Voy a recortar. Y así nos queda esta parte del talón. Miren qué bonito. Ahora vamos a cerrar esta parte. Asimismo, por el lado del revés, y voy a hacer un nudo por aquí. Y voy a pasar asimismo el hilo por cada espacio, haciendo punto de hilván. Así, tomo todos los puntos. Ya he cerrado esta parte de la punta de nuestra pantufla. Ahora, yo he contado desde el talón hacia acá 38 vueltas, que es el espacio del contorno de mi pie para poder obviamente pasarlo. Y a partir de la marquita hacia la punta es donde va a ir unido. Entonces, acá igual solamente le unimos haciendo coincidir obviamente las puntadas, porque acuérdense que acá es elástico y acá es punto musgo. Vamos por aquí, así mismo.
así. Y tengan cuidado en esta partecita de no apretar mucho el hilo, solo hasta donde dé. Ya ven, amigas, que esto es súper facilito. Ahí vamos a estirar y listo. Ahora esta parte viene punto musgo. Simplemente vamos a tomar así mismo cada conchita con la de acá, así, para que sea más fácil unir. Mire. Vamos así. Ahí. Y como ya llegamos donde está nuestra marquita, vamos a retirar para poder rematar. Ahí. Eso es todo. Vamos a perder por aquí el hilo. Recortamos y eso es todo. Ahora damos vuelta y así como ustedes la ven es la pantufla de la abuelita que yo les había indicado en el otro video, para que puedan ver con un color clarito. La decoración ya depende de ustedes, pero como esta es una pantufla navideña, ya vamos a hacer el diseño. Ahora vamos a tejer la naricita de nuestro reno. Montamos 16 puntos y
va a ser tejido en punto jersey, es decir, una vuelta al derecho y una al revés. Súper facilito. Entonces vamos a montar 16 puntos. Así. Lazada, paso y monto. Lazada, paso y monto. Lazada, paso y monto. Lazada, paso y monto. Así. Lazada, paso y monto. Así. Así. Veamos. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora vamos a tejer la primera vuelta al derecho. El primer punto siempre lo tejo en la primera vuelta. Entonces vamos. Derecho, derecho, así. Derecho, derecho, así. Ahora vamos al revés. El primer punto a partir de la segunda vuelta obviamente lo pasamos sin tejer y va al revés toda la vuelta, así. Revés, revés, así, así, punto al revés. Así. Y luego la vuelta que viene obviamente va al derecho, luego al revés y así hasta completar 16 vueltas. Ya tengo listo mi cuadradito con 16 vueltas de punto jersey. Ahora pongan atención que no es nada difícil. Voy a bajar por aquí en este ángulo unas 3 puntaditas nada más, unas 3 vueltitas. Y ahora con punto de hilván voy a ir pasando alrededor en forma circular. Así. Ahí. Así.
Vamos a fruncir para darle forma. Y luego vamos a colocar un poco de plumón. No le van a poner mucho, porque como así, porque el resto del relleno va a ser justo con las puntas que quedan, entonces no quiero tampoco que quede muy grotesco, tiene que quedar lo más suave posible, lo más bonito. Ahora vamos a ir guardando hacia adentro las puntitas de nuestra nariz para poder darle forma redondeada y que quede bien. Ahí. Voy por aquí. Tomando las costillitas para luego fruncir. Si ven cómo se va perdiendo las puntas. Y aquí obviamente deben procurar que no quede amontonado para luego colocarle en nuestra pantufla. Miren. Ahí. Y listo. Ahora vamos a colocar la naricita en la pantufla. Vamos a ir aquí, en el cambio de puntada. En esta parte del centro va colocada nuestra nariz. Listo. Procuramos apretar, pero de una manera sutil, no muy fruncido, sino a lo que nos dé el hilo para que quede bien colocado. Procuren también, amigas, como esta naricita, este muñeco es tejido todo a 2 agujas. Para que no sea muy notorio el plumón, hagan las piezas con aguja más pequeña. Por ejemplo, yo aquí utilicé la del 4.5. Ustedes utilicen una 3 para que les quede más apretado. Yo solamente aquí
por cuestión de tiempo les estoy dando la idea. Pero para que quede mejorada ya es cuestión de ustedes tratar de hacer un mejor trabajo. O en su defecto, si van a hacer con el mismo número, traten de no poner mucho plumón. Eso es todo. Entonces, yo siempre les digo a ustedes, les dejo la idea, pero ustedes son quienes van incluso a tratar de mejorarla. Ahí. Y con mucha paciencia, obviamente, van a terminar de colocar. Solo de ver el redondito de la nariz roja ya me da emoción. No sé a ustedes. Entonces aquí ya está pegada la naricita y solamente vamos a rematar. Eso es todo. Ahora voy a recortar. Miren cómo queda, qué divertido, qué bonito. Ahora vamos a poner sus cuernos. Bien, amigas, yo me adelanté a ponerle uno de los cuernitos, el ojo y la oreja. La verdad no es nada difícil y por eso solamente tienen que poner atención. Al igual que nosotros hicimos la naricita con punto jersey, aquí ustedes para la parte más larguita del cuerno van a montar 10 puntos y van a hacer 20 vueltas de punto jersey, es decir, una vuelta al derecho y una al revés. Y en cambio para la parte del cuernito, que es cortita, la que va junta a un ladito, van a montar igualmente 10 puntos, pero van a hacer solamente 10 vueltas. Anoten bien, 10 puntos, 10 vueltas, 10 puntos, 20 vueltas. Punto jersey, una vuelta al derecho, una al revés. Ahora, como no es nada difícil, pero sin embargo, para quienes deseen ver cómo lo hice, aquí está. Solamente traten de visualizar, porque el color, como es oscuro, prefiero darles la indicación. Entonces pasan por aquí un hilván por la costillita. Y es como que fueran a unir un gorrito. Así. Pasan el hilo. Fruncen bien esto. Y listo.
Ahora vamos a unir esta parte. Como siempre, unimos cada prenda a 2 agujas. Está lista nuestra pieza. Y solo vamos a dar la vuelta. Por aquí, así. Ahora vamos a poner un poquito de plumón, no le van a poner mucho, solo un tantito nada más. Así. Aquí tengo mi pinza que me facilita. El relleno. Es únicamente para que tenga un poco de forma, nada más. No tiene que ir completamente repleto para que no se haga muy gordiflón el cuernito. Un poquitito nada más y eso es todo. Por aquí. Ahí. Ahora vamos a unir por esta parte donde está la unión. Y va a quedar así. Entonces, con mucho cuidado, le uno por esta parte para que se vea un poco más rústico el cuernito. Entonces solamente ustedes van a ir dando forma, nada más. No es difícil. Así por todo el contorno van pasando el hilo. Bien, ya está listo el cuernito. Lo he unido y van a colocarlo de esta manera. Vamos a contar a partir de la unión aquí 4 vueltitas, es decir, 4 de estas onditas. 1, 2, 3, 4 y ahí es donde voy a unir mi cuerno. Más o menos así mismo aquí calculen 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Para que quede a la misma altura del otro. Vamos a ir entonces uniendo. Tomamos una cadenita por acá. Y pasamos.
Tienen que procurar que quede bien bonito, que las costuras queden bonitas, que no se note muy fruncido para que el acabado se vea bien. Así, mire. Ahora de este lado, así mismo. Escondemos el hilito. Y me encanta cómo queda. Ahora voy a pasar el hilo más o menos hasta por aquí, más o menos cerca de la mitad, y le voy a fijar por acá para que no se mueva demasiado y sea feo, ¿sí? Se vea distorsionado. Entonces por aquí voy a hacer una puntadita para que quede fijo. Ahí. Entonces no se va a mover y va a quedar fijo el cuernito. Ahora por aquí mismo, pero pasando por el cuerno para que no se note mucho el hilo, me voy a ir por aquí. Así. Para ponerle el ojo y la ceja. Ahí. Voy a ir por aquí. Y así mismo van a contar la altura. Está 1, 2, 3. Ustedes se bajan así mismo. A la misma altura de la otra ceja. Por aquí puede ser. Tienen que ir calculando nada más. Así. Ahí. Entonces le voy a poner la ceja de mi renito por aquí, haciéndole una bonita expresión, y bajo para poner el botón. Ahí. Entonces aquí está mi botón y queda colocado el ojito así mismo. Tienen que con su ingenio ir viendo que esté a la misma altura, ¿sí? Miren cómo queda aquí. Entonces vamos a fijar el ojito para luego indicarles cómo hice la oreja, que es ya la parte final de nuestro renito. Aquí. Así. Vamos a darle otra puntadita más a fin de que el botón no se suelte, porque acuérdense que muchas veces nosotros compramos un botón de un modelo y cuando vamos al almacén resulta que ya no hay el mismo, y si se nos llega a perder les toca cambiar el modelo. Entonces aquí solamente hacemos el remate y eso es todo. Estos trabajitos son para poner a trabajar la imaginación. Es por eso que
Si uno tiene una idea, tiene que anotarla enseguida para no olvidarse, y en el transcurso de la ejecución pueden incluso mejorar y hacer grandes cosas que ustedes ni siquiera se imaginan. Entonces ahora, como ya está fijo el ojito, simplemente recorto el hilo y vamos a preparar la orejita. Ahora vamos a realizar la orejita. No es nada difícil, solo pongan atención. Yo ya he preparado la parte oscura que va atrás, ¿sí? Y por ser el color más clarito, vamos a hacer la parte delantera. Voy a hacer el nudito de inicio. Y este sería el primer punto. Ahora vamos a tejer 2 puntos más. 1 y 2. Vamos a tejer 3 puntos al derecho. En esta orejita, el primer punto en todas las vueltas sí lo voy a tejer. No se van a olvidar. Entonces vamos 1, 2 y 3. Los aumentos los vamos a realizar por la parte del revés. Entonces, tejemos el primer punto al revés y el aumento lo voy a hacer de esta manera, así, y listo. Tejo el siguiente punto y antes de terminar tejo otro aumento. Y tejo el último punto. Ahí tengo 5 puntos. Ahora doy vuelta y vamos al revés. Tejo el primer punto y luego un aumento de esta manera. Tejo los 3 puntos que siguen. Y antes de terminar hago otro aumento. Vamos al derecho. Aquí tengo 7 puntos. Vamos al lado del revés y volvemos a hacer aumentos. Así, uno y luego los demás. Antes de tejer el último punto hago otro aumento. Volteo y nos toca al derecho. Aquí tengo 9 puntos. Vamos por la siguiente.
el siguiente aumento. Como ven, los aumentos en la parte del revés van después del primer punto y antes del último. Están 3, 6, 9, 11. Vamos la siguiente vuelta al derecho. Ahora vamos al revés y es la última vuelta que vamos a realizar con aumentos. Así. Ahí. Ahora volteamos y tejemos 4 vueltas, una al derecho y una al revés, pero sin aumentos. Una vez tejidas 4 vueltas sin aumentos, vamos a cerrar la orejita. Paso el primer punto, el siguiente lo tejo y monto el punto anterior. Tejo y el punto anterior lo monto. Tejo, así. Tejo y monto el punto anterior. Ahí. Y listo. Voy a recortar y eso es todo. Ahora, pongan atención en estas indicaciones. Ustedes ven aquí son las mismas orejitas, es el mismo procedimiento, pero la única diferencia es que en esta orejita yo hice una vuelta de aumentos más, es decir que aquí hay 15 puntos con los aumentos y luego tejí 4 vueltas sin aumento. En cambio acá yo me quedé solo hasta 13 puntos con los aumentos y tejí obviamente las 4 vueltas ya sin aumentos. Eso es todo. 15 aumentos aquí, 13 acá. Ahora vamos a unir poniendo derecho con derecho, así. Y con el color oscuro vamos a unir. Así. Y vamos por acá. Así van uniendo cada piecita. Pasan por aquí al otro lado, así, por acá,
Así unimos todo el borde hasta completar lado y lado. Ya he cosido los dos lados y he dado vuelta a la orejita. Ahora vamos a hacer un pequeño doblez por aquí así para pasar una puntadita por acá y por acá, tratando de que la parte oscura quede unida así. Ahí. Así y listo. Ahora me voy a ir por aquí y voy a ir colocando. Traten de tomar la parte tanto de color oscuro como la parte de color claro, para que no quede suelto. Entonces vamos por aquí, así. Ahí. Así. Van pasando el hilo en el contorno de la orejita. Ahí. Ya está cosida la orejita y ahora solamente voy por aquí para rematar. Con cuidado y con mucha paciencia. Voy a recortar este hilo y está listo mi renito. Ahí está. Miren qué bonito. Hagan en casa, amigas, todavía estamos a tiempo para que puedan lucir una noche navideña con estas lindas pantuflas. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy lindas? Es un regalo súper original y muy bonito para la Navidad. No demoran mucho, tenemos todavía tiempo, así que hagan, amigas, hagan las suyas para que pasen calientitos sus pies con la pijama navideña. Déjenme en los comentarios qué más podemos tejer en esta temporada. Trato de leerles a todas, amigas. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias, ya somos 80,000 suscriptores. Estoy tan emocionada y tan agradecida. Y yo sé que en poco tiempo, con su ayuda, compartiendo mis videos, vamos a llegar
a 100.000. Pronto estaré compartiendo mi placa plateada con ustedes, porque esto realmente sin su apoyo, sin su ayuda, no podría crecer. Sin su apoyo nadie podría conocer mis tutoriales, así que gracias por darme la mano en ese sentido para poder seguir con nuestras clases de tejido. Yo no descanso más, los duendes me están esperando para seguir trabajando en nuestros videos. Ya nos vemos. Bye.